estaba viendo aquí en internet cositas que me interesa ver y de repente me encontré con este tweet que me pareció muy interesante discutirlo. Para los que no saben inglés, pues se los puedo traducir. Y dice así: no entiendo a la gente como Besos. Si tuviera billones de dólares, empezaría a arreglarlo todo. Veteranos sin hogar, no lo creo. Niños con hambre, no mientras esté aquí. Él podría ser como Batman. Qué desperdicio. Podemos hacer el siguiente ejercicio y es imaginarnos que efectivamente Jeff Bezos dijera: bueno, voy a dar la mitad de la fortuna, de mi fortuna, para solucionar estos problemas que hay en el mundo. Asumamos entonces que se ha montado este fondo, el fondo Jeff Bezos para los veteranos y para los niños con hambre, con la mitad de su fortuna. Ahí pueden pasar dos cosas. Una, pues esto ha pasado, no me lo estoy inventando yo, es de hecho algo muy normal. Y es que toda esa plata, la mayoría de esa plata por lo menos, no llegue a los comunidades y a las personas que realmente lo necesitan, porque la mayor parte del gasto se va entre las entidades que están a cargo de solucionar ese problema, consultores, asesores, traductores, que cobran bastante, o cobramos bastante, por el servicio, líderes sociales y políticos que entran a pedir una tajada del proyecto si no lo dejan hacer, y demás personajes en el medio que prácticamente drenan todos los recursos que hay, de tal manera que las comunidades realmente lo que terminan viendo es poco o nada del dinero original. Vean, en 2010 Mark Zuckerberg, el también multimillonario fundador de Facebook, anunció que tenía un plan de 100 millones de dólares. Óigase bien, 100 millones de dólares, no era cualquier suma menor, eran 100 millones de dólares para arreglar el sistema de educación pública de Newark en Nueva Jersey. Esto fue en el año 2010 y era un plan que estaba elaborado a 5 años, dentro de los cuales después de esos 5 años, es decir en 2015, el sistema de educación pública de Newark debía ser como el non plus ultra, el ejemplo a seguir, digamos, casi que a nivel mundial. ¿Pasó eso? Con 100 millones de dólares, o sea, estamos hablando de una suma interesante. ¿Se logró el objetivo? Obviamente que no. No estuvo ni cerca, no se estuvieron ni cerca de lograr la meta. ¿Por qué? Precisamente por lo que les estoy diciendo, porque al final de cuentas la plata se fue mayoritariamente a asesores, en consultores, líderes políticos que querían aprovechar políticamente, digamos, esta idea. Entonces de ahí salieron fondos para dar apoyo, digamos, político, y al final de cuentas esa comunidad educativa de Zuckerberg, de Newark, que necesitaba la plata, no la vio. Esto es muy común porque hay unos factores políticos que influyen mucho en, digamos, los temas de distribución de riqueza. Y esto me lleva a la idea principal que quería traerles hoy, y es que el tema de la pobreza, el tema de las dificultades y necesidades que tiene la humanidad a nivel mundial va mucho más allá del tema financiero. Terminando con el ejemplo, digamos, imaginario de Jeff Bezos. Si Jeff Bezos montara ese fondo, lo más probable es que asumamos que no se vaya en consultores, asesores, traductores y funcionarios medios y líderes sociales que piden tajada, sino que efectivamente esa plata le llegara a las personas y a las comunidades que realmente lo necesitan. En ese caso, aún así habría un problema, y es que en la medida en que el problema no se resuelve estructuralmente, como pasa en la ciudad gótica de Batman, pues va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Es decir, los estados, por materia de seguridad, y esto pues lo conocen todos bastante bien, siempre aumentan sus gastos de defensa. Al aumentar sus gastos de defensa, aumenta su personal y su fuerza, digamos, en materia de material bélico. Es decir, los ejércitos se agrandan. Esos ejércitos que se agrandan, obviamente, van saliendo, y la comunidad de veteranos va creciendo también, lo que implica un aumento en el gasto. Lo mismo pasa si no se resuelve el problema estructural con las comunidades de niños que no logran solventar sus necesidades básicas, como es comida, como es vivienda, como es agua, como es educación. En la medida en que los problemas estructurales, digamos, que dan pie a esta situación no se resuelven, pues esas comunidades tienden a crecer, y con ellos tienen que crecer los problemas. Como el fondo tiene o tendría un monto fijo, que es la mitad de la plata de la fortuna de Bezos, lo que sucedería es que los costos se incrementarían, pero los ingresos de ese fondo se mantendrían igual, con lo cual, con el paso del tiempo, el fondo se agotaría, Jeff Bezos habría perdido la mitad de su dinero, y el problema de niños con hambre y veteranos de guerra sin acceso a una vida digna
se mantendría igual. Por eso es que muchos de estos visionarios que han intentado, porque lo han intentado, ayudar a mejorar la situación de vida de muchas comunidades que realmente lo necesitan, al final terminan siendo mucho más precavidos en esa ayuda, porque entienden, y lo hacen mejor que nadie, porque son los que tienen esos recursos, que eso no es tan simple como simplemente dar el dinero y ya, mágicamente se soluciona el problema. Entonces, volviendo al tema principal, la pobreza y las dificultades económicas y de recursos que tienen muchas comunidades pasan más allá del tema financiero. Si fuera un tema meramente financiero, entre el Banco Mundial, las ONGs, las entidades multilaterales y las microfinanzas lo habrían solucionado hace al menos 2 décadas. Pero es que el problema va más allá del problema financiero. Hay un problema político, por ejemplo, como el que acaba de mencionar en el caso de Zuckerberg, donde un gobierno corrupto, un mal gobierno o un gobierno que no sabe qué es lo que tiene que hacer puede empeorar la situación de pobreza de su población. Hay situaciones culturales y sociales muy complejas en las cuales, por ejemplo, a los niños se les enseña desde pequeños que lo que tienen que hacer es odiar a personas que son de otra cultura, de otra religión, de otra raza, más allá, digamos, de tratar de solucionar los problemas de necesidades básicas que tienen. En otras palabras, hay niños en muchas partes del mundo a los que les enseñan que antes que aguantar hambre, lo primero que hay que hacer es matar a alguien, de matar o reírse o excluir o de alguna manera eliminar a alguien de una religión, raza o cultura diferente. Este problema lo hemos visto en Ruanda, lo hemos visto entre otras cosas. Somalia, por ejemplo, es un país que es conocido, de hecho no sé si deberíamos llamarlo Somalia todavía porque ya no se llama así, pero digamos es un territorio que es bastante conocido por la pobreza tan exagerada de sus habitantes, y es un territorio donde sus habitantes que sufren estos problemas están más interesados en mantener una cultura que se llama las deudas de sangre, en donde si a mí me mata un familiar, yo tengo que matar a un familiar del que mata a un familiar, y así se mantiene, digamos, una guerra constante entre clanes, y eso para ellos es como más importante que solucionar, digamos, los graves problemas de acceso a comida, de acceso a recursos y demás que tienen allá. Ahí hay un tema cultural. Y en muchas otras partes del mundo, Sudán, qué sé yo, piensa uno, Chad, muchos países en Asia, en donde efectivamente hay problemas culturales de este tipo, donde las mismas sociedades, digamos, le dan mucho más énfasis a odiar o a excluir a cierta población, a entrar en conflictos, que en solucionar los problemas de escasez de recursos o problemas de dificultades económicas que pueden tener. Hay una, como lo dije, una variable política, por ejemplo, en Kirguistán, si no estoy mal, donde está esta dictadura, que es tal vez el mayor culto a la personalidad que existe, y donde obviamente pues es muy difícil sacar una empresa adelante, por poner un ejemplo. Dictaduras bastante conocidas como las de Corea del Norte o las de Cuba, que no permiten que sus ciudadanos pues tengan un mejor nivel de vida. Sí, o sea, hay muchos elementos, muchas dimensiones al tema de la pobreza que van mucho más allá del tema financiero. Y por eso, digamos, quería dar este mensaje para que entendamos que las cosas no son tan simples como las quiere hacer ver el progresismo, que es como que es un problema de ricos ahí acaparándolo todo y pobres que no tienen nada, sino que el tema es mucho más complejo. Así que por favor, pues dejemos ese petrismo exagerado y empecemos a realmente encontrar una solución para este problema.